Si eres estudiante, muy probablemente a lo largo de tu vida académica te hayas encontrado con contenidos que son difíciles de aprender, que el tema en sí es bastante complejo y es precisamente el aprendizaje de esos contenidos lo que separa a un estudiante de la media de un estudiante del top 1% mundial. Entonces lo que planeo con este video es mostrarte todas aquellas estrategias de estudio y modelos mentales que la ciencia ha demostrado que funcionan para el aprendizaje de estos temas complejos. Vamos con el video. El primer punto del que quiero hablarles es la ley de los primeros principios. Y este concepto explica que todo aquel conocimiento nuevo que nosotros vamos a incorporar es mucho mejor si lo aprendemos añadiéndolo al conocimiento base que ya nosotros tenemos. Mira, siempre va a haber determinados contenidos que para ti o para mí son una rutina, que el hecho de recordarlos no te lleva ningún esfuerzo. Por ejemplo, los orgánulos citoplasmáticos de una célula, las funciones básicas de una célula, cómo funciona el ADN y cómo se traduce a proteínas. Son procesos que ya conoces tan bien y que tienes tan instaurado en tu mente que para ti no significa un esfuerzo estudiarlos. Entonces es mucho más fácil si cogemos todo ese cúmulo de contenidos y lo utilizamos como base para aprender otros nuevos. Por ejemplo, actualmente en la universidad yo estoy estudiando enfermedades infecciosas y esta semana tengo que estudiar paludismo. Es mucho más difícil para mí si yo me estudio el cuadro clínico del paludismo desde cero, como elementos aislados. Es decir, memorizar simplemente una secuencia de eventos que le suceden a un paciente que presenta paludismo. Es mucho más fácil para mí si yo, entendiendo la fisiopatología del paludismo, intento entrelazar esos elementos a su cuadro clínico. Es mucho más fácil para mí si yo, al haber estudiado previamente otras enfermedades infecciosas, intento entrelazar esos síntomas que presentan los pacientes con otras enfermedades infecciosas a los pacientes que presentan paludismo, las relaciones que hay entre ellas, la base de esos síntomas generales que presenta un paciente con enfermedades infecciosas. Otro ejemplo sería el ciclo de Krebs, que es bastante famoso en medicina por la complejidad para aprender. Es mucho más fácil si te entras el ciclo de Krebs entendiendo dónde está, es decir, qué papel juega dentro de una célula, en qué proceso de metabolismo está instaurado ese ciclo de Krebs, qué procesos hay antes y qué procesos hay después, cuál es la finalidad que se obtiene de ese ciclo de Krebs, y nociones básicas de química, como por ejemplo qué pasa cuando un compuesto químico se oxida, qué pasa cuando un compuesto químico se reduce, qué elementos son necesarios para que se produzcan esas reacciones de oxidación-reducción. Hay una frase que dice que si un contenido para ti es demasiado difícil es porque no lo has desglosado lo suficiente, y es precisamente eso lo que busca esta estrategia de los primeros principios, utilizar todo ese conocimiento base que ya tú tienes para adquirir nuevos conocimientos. Y en lugar de aprender piezas aisladas nuevas de contenido, anclarlo a todo aquello que ya tú conoces. El próximo punto sería extraer al máximo las lagunas de conocimiento. Mira, siempre que nosotros aprendemos un tema nuevo, por muy mal que lo hayamos aprendido o por muy bien que lo hayamos aprendido, nuestro cerebro tiende a subestimar el conocimiento o las capacidades que nosotros tenemos sobre ese tema. Y mientras tú no te pongas en un contexto donde sea totalmente necesario extraer ese conocimiento íntegro sobre ese tema y dar a conocer todas esas lagunas que tú tienes sobre ese contenido, siempre creerás que sabes más de lo que realmente sabes. Entonces, lo que yo te recomiendo es que utilices estrategias de estudios que te obliguen a estar en esta posición, que te obliguen a entender el tema en profundidad, de lo contrario no podías desarrollarlas. Mira, imagina lo siguiente. Si eres estudiante de medicina lo vas a entender, si no, bueno, ponte en la situación. Imagina que eres estudiante de medicina y estás estudiando anatomía. Es muy probable que si eres estudiante de medicina y ya te estudiaste la anatomía de los pulmones y el corazón, te pongo una imagen y me vas a saber identificar todas las estructuras. Pero si yo te pongo una hoja en blanco y te pido que me dibujes la anatomía del corazón, de los grandes vasos y de los pulmones, es muy probable que en ese momento empieces a pensar, bueno, pero esta vena iba detrás del bronquio, delante del bronquio, por encima del bronquio, la aorta se bifurcaba aquí o salía el tronco antes de esto o después, la pleura iba por detrás de esta estructura o por delante de esta estructura. Todas esas preguntas no te hubiesen surgido y al final son lagunas del conocimiento que tú tienes, porque sí, sabes identificar las estructuras, pero no a completo detalle. Y todas esas lagunas de conocimiento no se hubiesen expuesto a no ser que tú te hubieses enfrentado a ese desafío de dibujar todo ese contenido en una hoja o todas esas estructuras anatómicas en una hoja. Entonces, básicamente lo que te pido es esto, que utilices estrategias de estudio que te obligan a ponerte en esa situación en donde tú no puedes responder a esa pregunta si no has entendido el tema en su totalidad. Para esto yo utilizo dos estrategias. La primera de ellas es la técnica de Feynman, que ya se las he explicado otras veces en este canal y básicamente consiste en explicarte el contenido. Es muy poco probable que si tú no dominas algo a profundidad seas capaz de explicarlo desde cero y desde un punto completamente en blanco. Se ha demostrado que la técnica de Feynman permite a los estudiantes identificar incoherencias y puntos muertos dentro de ese contenido.
Además, para tú explicar algo necesitas desarrollar una organización propia que tú le hayas dado a ese contenido, y dentro de esa organización tú le vas a dar una estructura y un orden lógico a cada uno de los conceptos que estén integrados en ese contenido, que te va a permitir mejorar significativamente la comprensión que tú tienes sobre ese tema y la transferencia de contenido. Y el segundo método sería testearte con preguntas de exámenes o con preguntas que tú mismo desarrolles. Ya saben que estoy muy a favor de esta técnica, es una de las técnicas más potentes que puedes utilizar para mejorar tu retención sobre un contenido. Entonces, básicamente puedes crear cuestionarios o utilizar bancos de preguntas, utilizar exámenes previos de tu universidad que te obliguen a extraer todo ese contenido que tú tienes dentro y te permiten identificar aquellos puntos que quedaron más flojos dentro de ese proceso de aprendizaje que ya hiciste previamente. Un hack que les dejo con inteligencia artificial es que le pueden pedir a la IA, subiéndole el contenido o un resumen que ustedes hicieron, un cuadro, lo que sea, un mapa conceptual, pedirle a la IA que les intente hacer preguntas que solamente podrían responder si dominan ese contenido en su totalidad. En la descripción les dejo el prompt que yo utilizo en este caso. El próximo punto consiste en aprender por diferencia o por comparación. Esto va muy ligado al tema que les hablé en un inicio de la ley de los primeros principios y básicamente consiste en lugar de aprender piezas aisladas de contenido, dar un paso hacia atrás y mirar the big picture, como se dice en inglés, entender las diferencias y las semejanzas que hay entre esos contenidos a partir de su comparación. Por ejemplo, con lo que les mencioné anteriormente del paludismo. Es mucho más fácil si yo, en lugar de aprender el cuadro clínico de la leptospirosis, el cuadro clínico del paludismo, el cuadro clínico de la mononucleosis infecciosa, es mucho más fácil si yo englobo todas las infecciones, al menos aquellas más importantes, e intento aprender su cuadro clínico a partir de las diferencias y las semejanzas entre ellos. Este proceso de correspondencia se conoce como modelo de Gettner y básicamente nos va a permitir identificar entrelazamientos que nosotros podamos establecer entre puntos subyacentes y abstraer un modelo común, es decir, extraer de todos esos elementos cuál es el modelo común que se repite en todos y a partir de ahí las diferencias distintivas que hay en cada uno. Entonces este modelo de estudio es súper potente cuando vamos a estudiar procesos, cuando vamos a estudiar características, cuando vamos a estudiar elementos que forman parte de un mismo grupo pero que a su vez se diferencian. Otro ejemplo clásico en medicina sería, por ejemplo, el estudiar histología. Es mucho más fácil si tú te estudias la estructura básica que tiene el epitelio del tracto digestivo y a partir de esa estructura básica, entendiendo cuáles son los elementos que se mantienen constantes a lo largo de todo el tracto digestivo, las capas de ese epitelio, a partir de esa base tú entiendes las diferencias en cada uno de los segmentos, en estómago, en intestino delgado, en intestino grueso, pero tú tienes una base sobre la cual tú partes un modelo común y a partir de ahí estableces esas diferencias distintivas entre cada uno de los segmentos de ese tracto digestivo. El próximo punto es la práctica intercalada. Es un tema que ya les he mencionado en otros videos, pero ha sido ampliamente demostrado por la ciencia que es muy efectiva a la hora de aprender temas complejos, entonces creo que vale la pena resaltarlo aquí. La práctica intercalada básicamente explica que es mucho mejor si nosotros intercalamos los contenidos o los temas entre las diferentes sesiones de estudio que nosotros tenemos. Es decir, normalmente como estudiantes nosotros tendemos a estudiar todos los contenidos de un tema el lunes, todos los contenidos de un tema B el martes, todos los contenidos de un tema C el miércoles. Es mucho más efectivo si nosotros en esos 3 días intercalamos las sesiones de los temas. Por ejemplo, el lunes en la mañana el tema A, el martes en la mañana el tema B y así sucesivamente. Esta estrategia también la podemos aplicar en una misma sesión de estudio a través de la flashcard o a través de las preguntas tipo test. A través de la flashcard, básicamente, si nosotros tenemos un mazo general sobre una asignatura, por ejemplo, medicina interna, los diferentes contenidos dentro de esa asignatura van a estar incluidos dentro de ese mazo, pero si nosotros le damos a repasar a ese mazo completo y le damos que las flashcards nos salgan en aleatorio, básicamente nos irán saliendo flashcards de diferentes contenidos dentro de esa misma asignatura. Podemos también, por ejemplo, crear cuestionarios con inteligencia artificial de una asignatura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un material de toda la asignatura o los diferentes materiales que tenemos por cada uno de los temas dentro de esa asignatura, lo convertimos en un mismo material, en un mismo PDF que esté todo junto y le subimos ese PDF a la IA. Le pedimos a la IA que nos haga un cuestionario sobre ese tema, pero que todas las preguntas de todos los temas estén entrelazadas, es decir, que no divida ese cuestionario por bloques, aplicando entonces esta estrategia de la intercalación con todas esas preguntas que están en aleatorio. Este estudio que les dejo por acá abajo demostró que el hecho de utilizar esta estrategia facilita algo que se conoce como interferencia contextual, que básicamente consiste en reactivar y aplicar diferentes conocimientos de manera alterna. Además, permite identificar diferencias críticas entre esos conceptos que tú estás aprendiendo. El próximo punto es bastante deducible, pero el problema es que aún así casi nadie lo aplica. Es muy deducible que el hecho de entender el porqué y la base que justifica eso que estás aprendiendo te facilitará el aprendizaje de ese elemento. Es decir, si tú te estudias un síntoma o una enfermedad, es mucho más fácil
si tú lo estudias basado en la fisiopatología de esa enfermedad. Es decir, tú entendiendo el mecanismo molecular por el cual actúa un parásito, por ejemplo, el mecanismo celular y de inflamación, los mecanismos inmunológicos que se activan en ese caso, es mucho más fácil que tú puedas entender las adenopatías que surgen, la fiebre que presenta ese paciente, basando el aprendizaje de todos esos elementos al por qué ocurren. Entonces este es un modelo mental que a mí me ha ayudado mucho a entender temas nuevos, fundamentalmente temas complejos, entender el por qué, entender la base, el fundamento de eso que estoy aprendiendo. Yo sé que hay temas donde evidentemente es mucho más difícil. Por ejemplo, a la hora de estudiar anatomía, tú no puedes establecer una relación de por qué ese hueso tiene una cierta deformidad. Sé que a veces es complejo, pero siempre se le puede sacar algo, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, porque hay huesos que tienen determinadas estructuras para que a nivel articular puedan unirse y puedan funcionar, puedan realizar el movimiento que realizan. Siempre hay una base y un fundamento detrás de todo lo que estudias, y entender ese fundamento te puede ayudar mucho a, como les dije anteriormente, no aprender elementos aislados, sino aprender elementos que tengan coherencia y que tengan sentido para ti. Eso es lo más importante a la hora de aprender un tema nuevo. Hay múltiples estudios que comparan el rendimiento de determinados grupos de estudiantes en exámenes que previamente se les ofreció un contenido mucho más elaborado desde el punto de vista de la base que fundamenta todos los elementos que constituyen ese contenido, y otros donde se le dan piezas más aisladas de ese contenido, donde no se les explica el porqué y las razones por las cuales todos esos procesos que constituyen ese contenido suceden. Y se ha demostrado significativamente que aquellos estudiantes que tienen el fundamento de lo que están estudiando y el por qué pasan las cosas tienen muchos mejores resultados en exámenes. El último punto son los descansos consolidativos. Mira, hay estudios científicos que han demostrado que nuestro cerebro, una vez aprende algo, tiene un tiempo residual en la consolidación de esas redes neuronales. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo un tema y vamos demasiado rápido en el aprendizaje de ese contenido, es decir, de forma continua en el tiempo, no paramos de estudiar, es muy poco probable que esas conexiones neuronales sean adecuadamente establecidas. De hecho, es un tema que abordó Huberman en uno de sus podcasts hablando sobre técnicas efectivas de estudio. Entonces, lo que te recomiendo es que si estás estudiando un tema complejo, más allá del desgaste mental que eso puede traer, es que necesitas ir dejando a lo largo de tu sesión de estudio microespacios de no estudio para que tu cerebro vaya consolidando todas estas conexiones. Esto es ampliamente conocido con la técnica de Pomodoro y demás, pero básicamente lo que te recomiendo es que establezcas sesiones de descanso entre sesiones de estudio. Estudies 25 minutos, descanses 5, estudies 50 y descanses 10, estudies 2 horas y descanses 30 minutos, como tú quieras. Pero intenta sesiones de estudio con sesiones de micro descanso y que las utilices fundamentalmente para despejar, no para tener el teléfono enfrente o no para permanecer en el mismo lugar donde estás estudiando y donde estás llevando a cabo esa sesión de estudio. Sal, camina, no sé, haz cualquier ejercicio físico, toma agua, lo que quieras, pero despeja y no te pongas delante de una pantalla a mirar redes sociales. Entonces hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón hayan entendido, hayan encontrado valor en este vídeo. Si tienen cualquier duda me la dejan por los comentarios. He visto que la comunidad ha crecido bastante últimamente, he leído muchos comentarios de apoyo y se los agradezco infinitamente que hayan estado aquí desde el inicio. Nos vemos en el próximo, un abrazo.